Bueno, el tema de hoy es la forma alternativa del segundo teorema de traslación. Básicamente, la cuestión es la siguiente. En muchas ocasiones vamos a necesitar determinar la transformada de Laplace del producto de una función g de t por una función escalar unitario u en t menos a. Pero vamos a tener el inconveniente de que la función g de t no tendrá la forma desplazada f en t menos a. Es decir, g de t aparentemente no tendrá la forma desplazada f en t menos a. Ahora, ¿por qué ese es el problema? Porque si ustedes recuerdan, en el video anterior desarrollamos una fórmula para calcular la transformada de Laplace de u en t menos a por f en t menos a. Y esto es válido siempre y cuando tengamos la forma f en t menos a. Por eso este es el problema, que vamos a tener una función g de t que no va a cumplir con la forma f en t menos a. ¿A qué me refiero? Supongamos que ustedes quisieran calcular la transformada de Laplace de t cuadrada por u en t menos 2, que si ustedes se dan cuenta, esta parte t cuadrada no puede ser que no cumpla con la forma f en t menos a. Es decir, yo debo buscar una alternativa a este inconveniente. Y esa alternativa sería la siguiente. Si yo desarrollara un poco de álgebra, podría determinarme o darme cuenta que t cuadrada es lo mismo que escribir t menos 2 al cuadrado más 4 por t menos 2 más 4. Esto es una identidad debido a que si ustedes desarrollan los productos del lado derecho, quedaría como t cuadrada menos 4t más 4 por t, 4t, 4 por menos 2, menos 8, más 4. Y si ustedes hacen estas operaciones, se van a dar cuenta como esto es igual a t cuadrada. Por eso es una identidad. Pero, ¿cuál es la ventaja de escribirlo de esta manera en lugar de t cuadrada simplemente? Pues la ventaja es que si yo lo escribo así, tendría que calcular la transformada de Laplace de t menos 2 al cuadrado más 4 por t menos 2 más 4. Todo esto multiplicado por el escalón u en t menos 2. Que si ustedes se dan cuenta, siempre, en lugar de escribir a t cuadrada, escribí toda su identidad, porque lo que me permite hacer es que voy a multiplicar término por término, es decir, me quedaría lo siguiente, esto es igual a la transformada de Laplace de t menos 2 al cuadrado, que es esta, multiplicado por el escalón, u en t menos 2, y eso sería una transformada. La otra sería más 4 veces la transformada de Laplace de t menos 2, por aquí t menos 2, de t menos 2 por u en t menos 2, más 4 veces la transformada de Laplace de u en t menos 2. Y la ventaja es que entonces yo ya puedo resolver todas estas transformadas de Laplace de una manera muy simple, es decir, aplicando la fórmula del video anterior. ¿Cuál fórmula? Pues esta que está aquí, que la transformada de Laplace de una función en la forma desplazada por u en t menos a es igual a la exponencial e a la menos as, donde vean que a es el número que sigue después del menos, y f mayúscula de s es la transformada inversa de Laplace, pero de f de t, como está aquí señalado. Es decir, esto es f de t menos a. Entonces, para sacar a f mayúscula de s, primero tengo que averiguar quién es f de t y después aplicarle su transformada de Laplace. Es decir, quedaría algo como lo siguiente. Teniendo esto, yo puedo localizar, por ejemplo, en el primer paso, que esto es el f en t menos a. Es decir, que aquí el f de t para el primer término sería t cuadrada. Es decir, solo vean que estoy quitando el t menos 2, solo estoy quitando el t menos 2 y en su lugar estoy colocando una simple t. Aquí quito el t menos 2 y en su lugar coloco una simple t. Aquí no hay necesidad, puesto que ya tenemos la fórmula para sacar la transformada de Laplace de un escalón por 4 o una constante. Es decir, recuerden que hay que sacarle la transformada de Laplace a esto, porque esta parte es f de t, y para mi formulita, que la pueden ir consultando en el video anterior, la debo sacar a f mayúscula de s, que no es más que la transformada de Laplace de f de t. Entonces,
La transformada de Laplace de t cuadrada simplemente sería 2 sobre s cúbica. Y esto lo multiplicaría por e a la menos as, donde a aquí podemos ver que es el 2 menos 2s, más 4 por esta es f de t. Para sacar a f mayúscula de s le sacamos su transformada de Laplace, que sería 1 sobre s cuadrada, por una exponencial debido a que hay un escalón, que en este caso sería e a la menos 2s, más 4 veces la transformada de este escalón, que es e a la menos as sobre s. Si ustedes lo quieren observar, aquí está. La transformada de un escalón por unas constantes, e a la menos as sobre s por la constante. Y también estoy aplicando esta formulita. Entonces, lo que me quedaría es lo siguiente. 4 e a la menos 2s sobre s. Y entonces me daré cuenta que esto ya sería la transformada de Laplace de esta expresión. Pero aquí hay que señalar unos problemas. El primero de ellos sería, bueno, ya entendí el hecho de que no podía aplicar el teorema, que era el segundo teorema de traslación, porque no cumplía con una forma de f en t menos a. Y por eso se tuvo que hacer esta identidad para cumplir con esa forma. Pero la primera duda es, ¿y cómo puedo deducir toda esta identidad? Sin embargo, los procesos para hacer eso generalmente no es obvia y a veces es muy tardado. Por lo cual, esto que acabo de hacer, aunque la respuesta es correcta, no es el método más adecuado. Para que ustedes comprendan un poco mejor esto, vamos a ver este ejemplo que está aquí. Imaginen ustedes que quisiera sacar esta transformada de Laplace de esta función que está definida a trozos. Quizás ustedes se preguntarían, ¿cómo sacaría su transformada de Laplace? Para sacar su transformada de Laplace, lo primero que van a hacer es escribir esta función a trozos de una manera compacta. Es decir, recuerden que ustedes vimos en el video de la función escalón unitario cómo escribir una función a trozos en términos de función escalón unitario. El primero que aparece es un 0, lo que sería en el siguiente renglón, pues como aparece un 0, realmente no hay que poner nada, no necesitamos nada. Lo único que necesitamos es que en el segundo renglón aparezca una t cuadrada, pero como yo quiero que aparezca hasta el segundo renglón, tengo que multiplicar por el escalón u en t menos 2, perdón, menos 3, porque es el punto de interés. Porque recuerden ustedes que cuando t alcanza el valor de 3, el escalón se activa valiendo 1 por t cuadrada, Pero en este primer intervalo, el escalón vale 0 por t cuadrada, 0. Entonces, para sacar la transformada de Laplace de g de t, es lo mismo que sacar la transformada de Laplace de esta expresión. Noten otra vez el gran inconveniente. T cuadrada no está en la forma f en t menos a. O sea, no está en la forma requerida. ¿Qué se supone que voy a hacer entonces? Yo podría pensar que f en t menos a fuera el t cuadrada. Para que f en t menos a fuera el t cuadrada, quiere decir que esto debe ser igual a f en t menos 3. ¿Por qué 3? Porque el valor de a es 3 debido a que el escalón me lo está indicando. En otras palabras, que t cuadrada es el resultado de haber desplazado una función f minúscula 3 unidades hacia la derecha. Pero ¿cuál podría ser esa función f minúscula que al desplazarse 3 unidades hacia la derecha, efectivamente me da t cuadrada? Si logro encontrar esa función, entonces puedo considerar a t cuadrada como la función desplazada o la forma f en t menos 3. Y la pregunta sería, de todas esas funciones disponibles que podemos encontrar, ¿cuál cumpliría esa idea? Pues la que lo cumple es que yo diga que f de t es igual a t más 3, todo esto al cuadrado. Estoy considerando que f de t es igual a t más 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo la evalúo en f en t menos 3, lo que quedaría sería t más t menos 3, porque hay que cambiar a t por t menos 3, y después de la t sigue un 3, más 3 al cuadrado. Y esto se puede ver simplemente como t cuadrada. Quiere decir que si esta es f de t, si yo la desplazo 3 unidades hacia la derecha, coincide con la forma de t cuadrada. Eso es lo que yo quería hacer para poder aplicar el segundo teorema de traslación.
Entonces, la función f de t, cuya traslación de 3 unidades hacia la derecha coincide para t mayor o igual que 3 con esta t cuadrada, simplemente es t más 3 al cuadrado. ¿Por qué para t mayor o igual a 3? Bueno, porque es la que me está diciendo el escalón, es donde debo coincidir, es la única parte que me interesa coincidir. Las demás estarían, no son relevantes en esta parte. Entonces, f de t igual a t más 3 al cuadrado es la elección adecuada, porque si ustedes le hacen el desplazamiento hacia la derecha 3 unidades, coincide con t cuadrada. Entonces, si esta es f de t, su desplazamiento es esto. Quiere decir que esta primera parte, g de t, es lo mismo que escribir en lugar de t cuadrada, f en t menos 3 por u en t menos 3. Y entonces ya cumplo con la forma que necesita el segundo teorema de traslación. Porque si ustedes lo observan, el segundo teorema de traslación me decía que para poderlo usar, tengo que cumplir con la forma f en t menos a por u en t menos a. Y yo ya cumplo con esa forma, si ustedes lo observan. Ya tengo el f en t menos 3 por u en t menos 3. ¿Y cuál me dice que es la respuesta? Simplemente su transformada de Laplace de f en t menos 3 por u en t menos 3, debido al teorema de traslación, del segundo teorema de traslación, es e a la menos as por f mayúscula de s, donde f mayúscula de s simplemente es la transformada de Laplace de f de t. Y dense cuenta que para sacar la transformada de Laplace de f de t, debo localizar quién es f de t. Y f de t es t más 3 al cuadrado. Por eso voy a sacar la transformada de Laplace de t más 3 al cuadrado. Y para sacar esta transformada de Laplace, yo tengo que desarrollar primero ese cuadrado. Si lo desarrollo, quedaría como t cuadrada más 6t más 9. Por propiedades de linealidad de la transformada de Laplace, esto puede quedar como la transformada de Laplace de t cuadrada más 6 veces la transformada de Laplace de t más 9 veces la transformada de Laplace de 1. Y la transformada de Laplace de t cuadrada simplemente es 2 factorial, que es 2, sobre s al cubo, más 6, transformada de Laplace de t es s cuadrada, 1 sobre s cuadrada, transformada de Laplace de 1, 1 sobre s por 9, 9 sobre s. Entonces, esto que acabo de obtener aquí es f mayúscula de s. Ya tengo el primer dato que necesito y el otro simplemente está exponencial. Entonces, ya puedo dar mi respuesta final. La transformada de Laplace de f en t menos 3 por u en t menos 3, que es lo mismo que decir la transformada de Laplace de t cuadrada por u en t menos 3, simplemente es e a la menos as, e a la menos, ¿cuánto vale a? El número que está después del menos en el escalón, que es 3. Menos 3s por f mayúscula de s, que es 2 sobre s al cubo, más 6 sobre s cuadrada, más 9 sobre s. Y este es el resultado que yo estaba buscando. Y es más fácil que el procedimiento anterior debido a que ya no tuve que estar buscando una identidad. Solo visualicé a t cuadrada como si esta fuera la función desplazada y mi objetivo fue encontrar a f minúscula de t para poder aplicar el segundo teorema de traslación. Con esto me refiero a lo siguiente. Si yo hubiera hecho este primer problema, este que estaba aquí, con el mismo razonamiento que acabo de decir, quedaría de la siguiente manera. Si visualizo que f en t menos a, que sería f en t menos 2, recuerden que a es este numerito de acá, esto lo visualizo como si fuera t cuadrada, que esta fuera la función desplazada. Entonces, lo que aquí pasaría es que nos va a quedar lo siguiente, que f de t no es más que, t más 2 al cuadrado, de esta manera. Para darles un nombre, hagan de cuenta que el t cuadrada es la función desplazada, pero al mismo tiempo voy a decir que lo puedo llamar g de t. ¿Vale? Lo voy a llamar como si fuera g de t. Para que ustedes entiendan que yo voy a decir que f de t es simplemente g de t, evaluada en g de t más 2.
Y esto simplemente sería t más 2 al cuadrado. Esta es la función original f de t. Y esto que está aquí es su desplazamiento, como lo indiqué aquí. La estoy visualizando como f en t menos a. Entonces, para sacar su transformada de Laplace, si la transformada de Laplace de f en t menos a por u en t menos a, aplicando el segundo teorema de traslación, es lo mismo que decir la transformada de Laplace de f en t menos a, donde estoy visualizando a la f en t menos a como t cuadrada, por u en t menos a, donde a vale 2. Ahora, esta parte que está aquí es igual a tener e a la menos as por f mayúscula de s, donde f mayúscula de s no es más que la transformada de Laplace de f minúscula de t. ¿Y quién estoy diciendo que es f minúscula de t? Pues g evaluada en t más 2. ¿Quién es g evaluada en t más 2? Pues t más 2 al cuadrado. Quedaría t más 2 al cuadrado. Hay que sacar la transformada de Laplace de t más 2 al cuadrado. Si esto quedaría transformada de Laplace de t más 2 al cuadrado. Y para sacar esa transformada de Laplace de t más 2 al cuadrado, es lo mismo que hacer la transformada de Laplace de t cuadrada más 4t más 4. Y esto quedaría igual a tener transformada de Laplace de t cuadrada 2 sobre s cúbica, la otra quedaría 4 sobre s cuadrada y la de 4 sería 4 sobre s. Esto es f mayúscula de s. Entonces, para sacar la respuesta de esta transformada de Laplace sería e a la menos as, que sería e a la menos 2s, por f mayúscula de s, donde f mayúscula de s es 2 sobre s cúbica más 4 sobre s cuadrada más 4 sobre s, que si ustedes lo comparan es lo mismo que saqué en el primer ejemplo de este video, con la diferencia de que yo al asumir que t cuadrada es la función desplazada, ya no tengo que preocuparme por buscar una identidad, como se hizo al inicio del video, que generalmente no es obvia de obtener. Y todo este procedimiento que acabo de hacer recibe un nombre y se le conoce como la forma alternativa del segundo teorema de traslación. Y lo llamaremos el teorema número 8, que también si ustedes notan, lo tengo aquí escrito. Si tienen una función g de t que aparentemente no está en la forma de f en t menos a, multiplicada por un escalón, y ustedes desean sacar su transformada de Laplace, simplemente sería encontrar la transformada de Laplace de g en t más a y multiplicarlo por la exponencial e a la menos as. Eso es todo, porque lo que se está asumiendo es que g de t ya es la forma desplazada. Así que por ahora esto es todo en este video. Si alguien tiene alguna duda, en los comentarios puede dejarlo.